Les damos la bienvenida a Reflexiones Más Media, un programa del Servicio de Alfabetización Informacional, Mediática y Digital de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que tiene como objetivo propiciar conversaciones con una mirada crítica sobre lo que se ve, sobre lo que se escucha, sobre lo que se lee y lo que se publica en los medios de comunicación. La confusión entre el entretenimiento, la información y la persuasión está remodelando el trabajo, la vida y la ciudadanía. Como resultado, nuestra relación con los medios masivos de comunicación nunca han sido tan importante y tan compleja. De allí la razón de ser de la conferencia del día de hoy y de esta amplia gama de conversaciones en torno a este tema. Nuestro invitado de hoy, como el de cada viernes, es Gianfreddy Gutiérrez, periodista de datos, medio ambiente y fact-checking, y actual director de Colombia Check. Buenas tardes, Gianfreddy, bienvenido y el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Lucy. Bueno, le agradezco a Álvaro, a Nelson, a Félix, a Zenaida, que las veo por aquí como cada viernes. Así que, bueno, inmediatamente vamos a conversar sobre medios comunitarios, el poder de participar o el poder de los medios comunitarios. Sí, mi nombre es Gianfreddy Gutiérrez Torres, como dijo Lucy, desde hace ya varios viernes y hasta el 17 de diciembre los voy a estar acompañando con estas reflexiones sobre los medios de comunicación, sobre los distintos fenómenos, manifestaciones que encontramos en redes sociales, en medios tradicionales. Bueno, lo primero es que vamos a empezar a definir cómo podemos entender un medio comunitario o cómo esto ha evolucionado este concepto y cómo este concepto es esencial para conocer no solo su funcionamiento, sino cómo, cómo la participación de los ciudadanos dentro de un medio comunitario puede llevar a tener impacto social, ¿no? Lo primero es que no podemos hablar de un medio de comunicación comunitario solo por el uso de la tecnología o por el alcance o por el impacto social. Es decir, los medios comunitarios no necesariamente tienen que estar en Internet o no necesariamente tienen que ser radios comunitarias, no necesariamente tienen que tener mucho o poco alcance, aunque usualmente son hiperlocales. Y el impacto social, pues, va a depender justamente de la definición que hagamos de nuestro medio comunitario. Pero un medio comunitario, más allá, digamos, de las características, es decir, que sea una radio o un periódico comunitario o una página en Facebook o en Internet, y que tenga mucha o poca tecnología, lo que realmente lo define es que su objetivo principal es beneficiar a la comunidad en la que está inmersa por encima de los intereses económicos. Durante todos estos viernes hemos escuchado cómo muchos medios de comunicación tienen una línea editorial o una, digamos, intención empresarial que no necesariamente juega a favor de la verdad o juega a favor de usar la información y la comunicación como un bien social, sino se ha utilizado la información como una mercancía con la cual se pueden obtener ganancias, ¿no? O algunos tipos de influencias o capital social distinto al al financiero o al económico directamente, pero que podría tener, digamos, estas influencias económicas o de poder. Mientras que el medio comunitario realmente para hacerlo, más allá de otras características técnicas, que es lo que resalta aquí, es su vocación de ayudar a la comunidad donde está instalado. Por tanto, están realmente creados o deben funcionar como una herramienta democratizadora de la sociedad. Esto implica la capacidad que debe tener el medio comunitario de brindar voz y brindar participación, no solo en la presencia dentro de las historias o dentro de la producción de las historias, sino de la propia eh, digamos, del propio ADN del medio comunitario, de las reuniones ejecutivas o de las reuniones logísticas internas, de la concepción del medio comunitario y cómo funciona. Tiene que estar pensado en democratizar, es decir, no puede ser ya un grupo de vecinos
quienes coordinen o quienes trabajen o quienes tengan voz en los micrófonos o tomen las fotografías o aparezcan en la pantalla, pero además no solo debe haber esta jerarquía, digamos, vertical de quiénes son los jefes, quiénes son los mandos medios, sino justamente democratiza porque permite que cualquier persona realmente participe más allá de la producción de las noticias, ¿no? Y básicamente está comprometido con la defensa de los derechos del grupo social al cual representan, sean vecinos o sean un grupo indígena o una etnia o una iglesia incluso. Y además, por encima de todo, defiende el derecho a pensar y expresarse libremente, digamos, sin estos condicionamientos financieros, económicos, editoriales, empresariales, que pueden decidir quiénes pueden hablar, quiénes no y cómo se conforma el hecho noticioso. Hay muchas formas de definir a las distintas medios comunitarios. Aquí Chaparro en el 2012 dice que puede ser asociativa, libre, popular, alternativa, participativa, ciudadana, cultural, insurgente, educativa, municipal, indigenista, comunal, rural. Es decir, el modelo, básicamente lo que lo hace diferente a los medios clásicos dominantes del sector público tradicional, del privado comercial, es ese ángulo que no solo, digamos, define los contenidos o la participación, sino básicamente el ADN, la conformación, la forma en que se proyecta este medio comunitario, ¿no? Una cosa es ser un medio comunitario popular o participativo y otra cosa es que sea cultural, por ejemplo, o que sea insurgente. Es algo distinto de que sea indigenista a que sea rural. Por supuesto que los medios de comunicación pueden tener 3, 4, 5 de estas características, pero digamos, un medio comunitario puede servir digamos, un medio concertador o dialogante en alguna comunidad, en otro puede servir de pedagógico o educativo, en otro realmente lo que va a defender es su ámbito municipal. Y justamente esa definición es lo que va a proyectarlo como comunitario y, insisto o repetimos, no lo tecnológico, no su impacto social, no su alcance. Un concepto un poco anterior, pero que también es importante porque nos da el contexto nacional, es que la radiodifusión comunitaria es sin ánimo de lucro. Y hay que insistir en esto justamente por el tema de los intereses económicos. Tiene un ámbito local, es decir, un medio comunitario, una radio comunitaria, no necesariamente su objetivo no es alcanzar todo el territorio nacional o más de o ni siquiera un departamento completo, es un ámbito local o hiperlocal, ¿no? Pero, digamos, está a cargo del Estado o la administración del espacio radioeléctrico, o en el caso de que sea una radio o una televisora comunitaria, o digamos la concesión es algo que brinda el Estado solo como un administrador y que va a permitir que una comunidad organizada, una iglesia, ONG, un grupo de vecinos pueda administrar esta concesión. Claro, esto es un concepto teórico porque a pesar de que en los 90 ya empezaron a aparecer las primeras radios y medios comunitarios en Colombia, a raíz de la Constitución de 1991, el, no podemos, digamos, atar, amarrar o encerrar, delimitar a los medios comunitarios, justamente por su propia concepción, a aquellos que están concesionados por el Estado. Es más, muchas de las radios más importantes y algunos de los ejemplos que veremos al final son irregulares o ilegales desde el punto de vista de la administración del Estado. Pero justamente uno pudiese entender que las radios alternativas o comunitarias o los medios comunitarios justamente parten de ese contrapoder, de esa comunicación contra las élites, contra la comunicación hegemónica, contra, digamos, el status quo y tener un permiso del Estado para existir, digamos que sería un poco irónico. Entonces no podemos restringir
el concepto a esto, ¿no? Pero sí es importante considerar que hay un piso legal, hay un piso constitucional en que el Estado está obligado a brindar estas concesiones a todos los grupos organizados comunitarios, comunales que existan en Colombia para, digamos, difundir sus ideas de forma libre, alternativa, sin ánimo de lucro. Eh, como un complemento, se pudiese entender, o como una participación social, ciudadana, comunitaria, digamos, no atadas a intereses comerciales. Entonces hay un deber allí. Por supuesto que el Estado va a entender la radio comunitaria de una manera, pero no podemos supeditarlo a eso, ¿no? Incluso hay un detalle muy importante que durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, hubo una reducción del 7% de las radios comunitarias, mientras las comerciales aumentaron un 6%, ¿no? Y eso tiene que ver incluso con la implementación del proceso de paz, porque aunque no se estableció con especificidad que las radios comunitarias, los medios comunitarios iban a jugar un papel esencial después de la firma de los acuerdos o después de la implementación del plan, sí se entiende de forma implícita que estos iban a jugar un papel esencial en los territorios, especialmente en aquellos territorios que estuvieron mucho más afectados por la guerra. Irónicamente, las estadísticas señalan que la mayoría de las radios comunitarias han sido asignadas en el departamento de Antioquia y que hay muchos departamentos fronterizos o con grandes áreas rurales donde la cantidad de radios comunitarias es muy pequeña, concesionados o no. Esto da una pista de no solo de la importancia que puede tener para las comunidades tener un medio alternativo, mm, sino la deuda que existe de parte del Estado en permitir que la participación ciudadana, la participación rural, indígena, desde los territorios, sea a través de medios alternativos y comunitarios. Hay 188 municipios en Colombia que no tienen ningún medio local, ¿no? Que el consumo o la producción de noticias viene de una capital, de una cabecera, o viene desde Bogotá, o simplemente no hay una cobertura mediática hiperlocal, es decir, que trate los asuntos comunitarios, locales, municipales. Según un reportaje que hizo la Fundación por la Libertad de Prensa, es una especie de política del silencio. 188 municipios están silenciados no solo porque podrían no recibir medios de comunicación, cobertura mediática, sino que no pueden producir sus propios contenidos de interés local. El propio Ministerio de Comunicaciones en 2004 usa este concepto: la radiodifusión comunitaria tiene que ser un servicio público de interés social, sin ánimo de lucro, participo y pluralista, esto es esencial, que está orientado a satisfacer las necesidades de comunicación de un municipio o de un área objeto de cubrimiento. Básicamente es que puede ser más o menos pequeño, eh, pero digamos no es mucho más grande que municipal, pero de que más hay que permite que el vecino, el comerciante, el artista, eh, muchas veces en entrevistas que se le hacen a los medios comunitarios señalan como el señor que vende helados en la plaza, también participa. Y justamente como les había dicho, no solo tienes un programa de radio donde habla el señor de la plaza, o hay un pequeño reportaje en tu periódico comunitario o en tu página web sobre esta persona, sino que esta persona es parte de las decisiones que se toman dentro del medio comunitario, de la conceptualización, de la puesta en funcionamiento, de las decisiones que se toman y las relaciones que tiene el propio medio comunitario con
con el resto de fuerzas vivas que hay en un municipio o que hay en una región específica donde esté inscrito el ámbito social del medio comunitario, ¿no? Y entonces el ministerio dice que los contenidos o el accionar del medio tiene que promover el desarrollo social, la convivencia pacífica, los valores democráticos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. Lo que no dice el Ministerio de Comunicaciones, y es algo que comúnmente se encuentran en los medios comunitarios, es que una vez que tienes la concesión o que tienes, digamos, el permiso estatal, usualmente muchos de los medios comunitarios son sancionados o multados, no logran cumplir con los requerimientos técnicos del ministerio. Tienen fallas cuando con la señal de su radio comunitaria para cumplir con estos lineamientos, o no logran tener una autogestión administrativa, un desarrollo sostenible de la propuesta comunitaria. Algunas veces porque los fondos destinados de parte del Estado no son distribuidos equitativamente o apropiadamente. Otras veces porque justamente el desconocimiento del grupo de vecinos de las comunidades organizadas en temas de administración, de obtención de recursos propios que no comprometan la línea editorial, llevan a la radio comunitaria o al medio comunitario a cerrar o a no poder continuar sus operaciones. Porque además los medios comunitarios no pueden obtener ingresos por publicidad. O no pueden obtener ingresos de parte de algún anunciante o algún cooperante que solicite, como en un medio tradicional, hacer una cobertura a favor o en contra, o omitir o expandir. Tienen que obtener una autogestión que puede provenir de medios públicos, pero también puede venir de medios privados, pero no a través de la obtención tradicional de recursos, como es la venta de publicidad, de espacios publicitarios o de patrocinio que pudiese comprometer el propio concepto de la radio comunitaria. Por supuesto que ha sucedido. Una gran parte de los medios comunitarios no logra seguir adelante por estos problemas administrativos o legales que les dije. Otros enfrentan el problema de que para no caer en el cierre o en la quiebra o en el cese de operaciones, entonces aceptan contribuciones publicitarias que transforman su misión. Otras son medios donde la comunidad no participa enteramente y hay una especie de dueño de la radio, donde es un grupo de vecinos o de la comunidad que participa mucho más o que toma las decisiones y ya no es participativa ni plural. Y por supuesto hay los casos engañosos donde se hacen pasar por medios comunitarios para obtener una concesión, pero es una radio comercial. Y es importante señalar esto porque los medios comunitarios son de gran importancia, pero están en esta zona gris, como les había comentado, en que no necesariamente tienes que tener un permiso, o si tratas de obtener el permiso puedes estar supeditado a multas o sanciones, y entonces hay algunas dudas sobre cómo definir o cómo lograr que un medio comunitario realmente sobreviva. Aquí unos primeros enlaces que puedan permitirnos, digamos, echar una mirada o hacer un sondeo sobre los medios comunitarios en Colombia. Sí. Con él, no vale la pena interrumpirlo. Sí. El tema que estás hablando, yo estoy en la ciudad de Bogotá. La Sí. ciudad de Bogotá existe el IDEPAC, Instituto Distrital de Participación para la Acción Comunitaria. O sea, me genera una duda lo que acabas de decir, y a ver si es posible me la puedes aclarar, porque a ver, los medios comunitarios, las radios comunitarias específicamente que conozco de varias localidades, reciben pauta del sector privado y el sector público. Sobre todo el sector público se recibe pauta de las alcaldías locales. Y el sector privado, muchas de esas radios, para poder sobrevivir,
También nos reciben pauta de comercial de la China, en el supermercado del centro del barrio. Entonces, con lo que me estás exponiendo, no serían radios comunitarios, sino serían radios comerciales. Y si es así, el IDEPAC, ¿por qué lo reconoce como radios comunitarios? Gracias. Una de las, o sea, sí, como el concepto es una zona gris, ¿verdad? Definir una radio comunitaria por uno de sus aspectos sería injusto o inequitativo. Lo que señalas justamente es lo que sucede. Casi todas las radios comunitarias deberían recibir fondos públicos sin que esto implique estar supeditados a la política municipal o la política departamental o nacional, ¿no? Esto es como un deber del Estado para que se dé, digamos, el funcionamiento correcto de una radio comunitaria de forma independiente, digamos, ¿no? Lamentablemente no todos los medios comunitarios reciben estos fondos públicos, especialmente cuando estás lejos de la capital. Ahora, recibir fondos privados te compromete, justamente si te estás dando el ejemplo del supermercado que todos conocen, al que todos los vecinos, o una colaboración de empresas locales. No necesariamente si se alcanza, los medios comunitarios deben, digamos, presentar estos ingresos como colaboraciones para la autogestión del medio comunitario, ¿no? Es decir, que no necesariamente tiene que haber una venta de publicidad o una aparición del medio de este patrocinante como tal, ¿no? Con espacios dentro del medio. Eh, Esto no lo prohíbe, pero sí, justamente lo que señalas es uno de los obstáculos, de los problemas que enfrentan los medios comunitarios, que es que justamente por sobrevivir, por tratar de cumplir su misión vecinal, su misión alternativa, a veces tienen que recurrir, digamos, a estos aportes que digamos, siguen entrando en esa área gris. Ahora, lo que define esencialmente a un medio comunitario, más allá de recibir fondos públicos o privados, es si su misión esencial está en involucrar a los participantes de la comunidad, a los vecinos, y si el desarrollo, la producción de sus contenidos está enfocado justamente en su bienestar, en el desarrollo social, en la participación plural. Es decir, que si mientras cumple estos objetivos y no hay un cambio en las líneas editoriales o no hay una intromisión en la producción de contenidos por parte de estos aportes, mientras todas las personas que se congregan en una comunidad, en un grupo organizado, en un municipio, en una localidad, puedan participar en las decisiones, entonces podemos hablar de un medio comunitario, ¿no? Pero sí, hay ejemplos en que un medio empieza comunitario y termina comercial. Justamente aquí tenemos en el punto 2 uno de los enlaces que podemos revisar, los distintos medios comunitarios activos o inactivos que hay en Bogotá. En el primer enlace tenemos la Federación de Medios Comunitarios de Colombia. Ahí también pueden consultar digamos, los distintos medios y redes de medios que hay. Y en el punto 3, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina. Y aquí hay un punto importante. Un medio comunitario, por supuesto, puede estar enfocado solo en una localidad, solo en una vereda, solo para, digamos, un territorio muy específico. Incluso puede ser micro o lo que ahora llamamos hiperlocal, es decir, un territorio sumamente delimitado. Pero el verdadero poder que tienen las radios comunitarias o los medios comunitarios es trabajar en red, es decir, compartir contenidos entre los distintos nodos, usar contenidos de otros medios que puedan ser, digamos, muy valiosos. Si hay micros que tienen que ver con la educación multilingüe o bilingüe, o ¿cómo se llama? Puede haber micros pedagógicos que
que tienen que ver con medio ambiente o que son meramente educativos, en los distintos temas del desarrollo social, eso hace más poderosas a las radios comunitarias. Tú puedes sentir que eres pequeño en un medio comunitario, pero si estás asociado a una red de otros medios, cuando haya un ataque a un líder social, cuando haya un atentado contra el trabajo de una radio comunitaria, recordemos que es anti-status quo, es antipoder, es contranarrativa. Normalmente lo que deben hacer o como se define una radio comunitaria, esa pequeña luz, digamos, dentro de todo un ecosistema digital o mediático, adquiere un mayor poder cuando trabajan en red. Por eso esta Federación Nacional o esta plataforma en Bogotá o esta Asociación Mundial de Radios Comunitarias, ¿no? Como les decía, no solo para compartir contenidos sobre prevención en el uso del cinturón en el automóvil o de educación sexual o educación en valores sociales o contenidos medioambientales, indigenistas, de todo tipo, sino que además los medios comunitarios que trabajan en red pueden replicar sus contenidos cuando es muy importante. La denuncia del asesinato de un líder o una lideresa social o el atentado contra la línea editorial del medio de comunicación, entonces puede adquirir del espacio hiperlocal a un espacio nacional o internacional si tiene las asociaciones correctas, si ha elaborado, digamos, este trabajo de réplica o de republicación de contenidos o de asociación con otros medios que no necesariamente tienen que compartir una línea editorial, pero sí este concepto de presentar de forma alternativa una producción de contenidos. Y aquí quiero mostrarles una serie que hizo la ONG de justicia, que se llama Onda Líderes, se las recomiendo ampliamente. Son distintos episodios, por supuesto en forma de podcast, donde muestra distintos ejemplos de cómo las radios comunitarias han ayudado a salvar vidas de líderes sociales, ¿no? Fíjate, este primer episodio que quiero saber que, ajá, la esquina radio, los medios también pueden salvar la vida y aquí hay la historia del liderazgo social en el Cauca, en Montes de María, en Bogotá y en Soacha, donde la denuncia o el poder del medio comunitario ha permitido que se pueda alertar sobre los peligros a la vida que tienen líderes sociales. Y como pueden ver en esta figura, son hombres, son mujeres, son campesinos, pero también son personas de la comunidad LGBTI que pueden estar bajo amenaza justamente por su trabajo. Y tener un medio comunitario libre de estas presiones editoriales, libre de estas, digamos, intereses económicos que no tienen que ver con la producción de noticias de bienestar social, es lo que permite que podamos salvar o las radios comunitarias puedan salvar la vida de sus líderes o defender un interés municipal justamente en los márgenes o de forma alternativa a los centros de poder. Entonces aquí está una historia desde Bolívar, el eco de las voces que no se apagan. También están hablando de Abel Coycué, el tejedor de la palabra y el territorio. Y hay muchos más episodios que les recomiendo porque cuenta realmente historias en el corazón de los territorios, la importancia, el poder que tienen los medios comunitarios para los territorios. Si revisamos también la web de Fede Medios, pueden ver básicamente en estas páginas web lo que más resalto de estos contenidos es la capacidad que pueden tener los medios de comunicación comunitarios para trabajar en red y para amplificar una pequeña voz, ¿no? Y entonces hay distintas formas de, digamos, interactuar entre los medios de comunicación para trabajar
digamos, en este pequeño ejército o este gran ejército de hormigas o de pequeñas iniciativas, y es tener una página web, por ejemplo, que trabaje o que muestre el trabajo que hacen todos los medios comunitarios. También puede ser mostrar la relación que tienen con el MINTIC, con el Ministerio de Tecnología y Ciencia, esta relación legal con el Estado. También pueden servir como un directorio. Muchas veces no sabemos que en nuestra localidad hay un medio comunitario, pues justamente por su pequeño alcance o por su ámbito, digamos, más delimitado en un espacio más pequeño. O simplemente, digamos, tenemos la idea de una producción de contenidos y no necesariamente podemos tener la capacidad operativa de generar un contenido, pero podemos recurrir a otras radios y otros medios comunitarios que sí han producido esos contenidos y que los podemos reproducir, siempre con la idea, resalto una vez más, del bienestar social, de la participación plural. Y esto es muy importante porque los medios comunitarios son los que permiten el ejercicio más amplio, más libre de la libertad de expresión, de la libertad de información, y que puede ser esencial en momentos, digamos, de desastres naturales, como lo que pasó en Armenia. Una pregunta respecto a lo que estás diciendo, a ver, pues me nace la inquietud. La informalidad, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, tiene una tasa muy alta dentro de la economía. Todas las empresas nacen en la informalidad. Mi pregunta va a que un medio comunitario inicialmente nace sin cámara de comercio, sin registro. Un poco a poco va creciendo, se va pues estructurando y se puede llegar a formalizar. Es un impedimento que una radio comunitaria o una TIC o un escrito o un periódico virtual o físico esté sin los requisitos de Cámara de Comercio, o necesariamente tiene que estar inscrito para poder ser reconocido como un medio de comunicación comunitario alternativo. Nelson, justamente les comentaba a todos al principio que justamente la conceptualización de un medio comunitario permite que tú estés en lo que se puede llamar una irregularidad legal o una ilegalidad. Y eso no le quita absolutamente nada a un medio comunitario, al contrario, en algunos casos pudiese ser definitorio, pudiese ser, digamos, un requisito estar fuera digamos, de estos parámetros económicos. Justamente ser comunitario, ser alternativo, lleva digamos, a actuar o a accionar, a producir contenidos, justamente cumpliendo con estas ideas de bienestar social, con estas ideas de participación comunitaria y vecinal. Hay que resaltar que no solo en Colombia, en toda Latinoamérica, el concepto de los medios comunitarios provino primero de la práctica, es decir, las radios empezaron. La radio Sintesu empezó antes de que se pudiera conceptualizar, de que se pudiera legalizar, de que se pudiera legislar alrededor de lo que se llama la radiodifusión comunitaria o los medios comunitarios. Es la práctica, Nelson, es la propia conceptualización, es casi una lucha día a día que permite que los medios comunitarios se puedan definir como tal, y no tiene nada que ver con Cámara de Comercio, no tiene nada que ver con digamos, estos prerequisitos, que son más una obligación del Estado, digamos, cumplir con estas concesiones, cumplir con esta administración del espacio radioeléctrico para las comunidades. Pero fíjate cómo también puede traer el problema de la multa, porque no se cumple con las radiofrecuencias adecuadas o los equipos no cumplen con las especificaciones técnicas. Por eso hay muchas radios comunitarias, y en Colombia tenemos unos ejemplos importantes, nunca se legalizan, nunca, digamos, entran en el carril de lo legalista, justamente para evitar algunas intromisiones o estas regulaciones que pueden considerar que atentan contra el mismo concepto de radio comunitaria o su propia, digamos, proyección
su propia conceptualización de defensa de líderes sociales o de defensa de territorios indígenas o de territorios y áreas protegidas o de territorios que bueno, antes estaban ocupados por grupos irregulares, impide o digamos, no establece como un requisito esencial que estés inscrito. Una radio comunitaria es una radio esencialmente al margen de las narrativas del poder, de los centros de poder, de la concepción propia de una radio comercial. Y bueno, para ponerlo sencillo, no necesariamente tienes que pasar por allí. Eso puede ser un buen camino o un camino que tomen algunos medios comunitarios, algunas radios comunitarias de, digamos, legalizarse, obtener la concesión y cumplir con todos los requisitos, pero no es eso lo que los define como radio comunitaria o como un medio comunitario. Ven acá, mijo. ¿Qué llorar, bebé? ¡Vamos! ¡Tambo! Desde Bolívar, el eco de las voces que no se apagan. Su infancia. Que hay temores. De un momento a otro quedamos con las manos limpias. Hay que saber la verdad. Pero la paz es social, la paz es cultural, la paz es... Interesadas en que queremos la paz. En Colombia, las personas defensoras de derechos humanos son indispensables para el fortalecimiento de la democracia. Desde los campos y ciudades han sido promotores de paz, sosteniendo la esperanza de hacer posible un país donde los derechos no sean el privilegio de pocos. Desde diferentes esquinas del país, las radios comunitarias se suman a sus causas para seguir irradiando sus voces, sus legados y acompañarles en la exigencia de la garantía de sus derechos. Las voces de las radios comunitarias y de las personas defensoras de derechos humanos se unen para narrarnos una Colombia de valor y esperanza que continúa proclamando un país en paz. Que nos brinden esos espacios para nosotros también tener la oportunidad de hablar en la radio, con la ventaja de que ellos llegan a muchos sitios donde de pronto a nosotros no se nos hace fácil llegar, pero a través de la radio nuestras voces pueden llegar. Girley Velasco Garrido, yo soy la representante legal de la asociación Mujeres Sembrando Vida, Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en los Montes de María. Estoy en el territorio Carmen de Bolívar, Montes de María. ¡Vamos! ¡Tambo! En el Carmen de Bolívar, al norte de Colombia, resuena Carmen Estéreo, una radio comunitaria que funciona desde el 23 de marzo de 1993 de manera irregular, pero que en 1997 le fue otorgada la licencia de funcionamiento por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Desde entonces, mantiene viva la palabra. Estamos ubicados en el municipio del Carmen de Bolívar, el cual fue fundado el 6 de agosto de 1776. Nuestra emisora nació en el año 1993, que fue la época en que la guerrilla era la que prácticamente mandaba en el territorio de los Montes de María. Estaba el Frente 37 de la FARC al mando y se empezó a agudizar ese conflicto hasta el año 2000 aproximadamente. La primera experiencia radiofónica del Carmen de Bolívar, de la cual se tiene conocimiento, apareció en la década de los años 40. Se trataba de una bocina inmensa de color gris. Los carmeros le decían el platillo volador. Estaba en lo más alto de un poste de madera, ubicado estratégicamente en una esquina de la plaza central, que para ese entonces era una planicie polvorienta y con un incipiente comercio. Atención, se avisa a Wanda
Simanca, que ponga las yeguas en Un día cualquiera, no se sabe cuál, el platillo volador del señor Bobadilla, como se llamaba su dueño, dejó... Bueno, allí les dejo solo, digamos, un ejemplo, una pequeña muestra de cómo pueden funcionar las radios comunitarias, esencialmente en los territorios más apartados, en los territorios rurales, y que son esenciales para el funcionamiento de una comunidad, para la expresión de una comunidad que no tiene cabida en los medios tradicionales por distintas razones. Algunas, por supuesto, que son editoriales o empresariales, pero otras son meramente geográficas. Y ese conjunto, digamos, de condiciones, o pudiésemos hablar incluso de vulnerabilidades, hace que sea tan esencial la presencia de las radios comunitarias o de los medios comunitarios en las distintas localidades, veredas, municipios del país. Me encantaría si alguien comentara, si alguien quisiera comentar cómo le pareció esos audios, ese audio de 4 minutos que escuchamos y que es parte de Onda Líderes, estos episodios producidos por la ONG de Justicia para ilustrar el poder de las radios comunitarias en los territorios. Yo considero pues Adriana. muy valioso este ejemplo que nos estás dando y con toda lo que ha sido tu exposición hasta ahora, pues porque realmente ahí es donde se ve no solo la necesidad, sino la pertinencia. Contenidos que son para la vida, para hacer comunidad, para hacer lo que realmente allá es requerido y no solamente imponer desde nuestras ciudades capitales otros contenidos que tal vez no tengan llegada ni convocatoria. ¿Has participado en un medio comunitario o sientes el interés de hacerlo, Adriana? No, en realidad soy comunicadora y soy docente y pues obviamente uno se encuentra con muchos trabajos de grado que están abordando estos temas y pues la importancia de poder encontrar en los medios comunitarios una forma de armar comunidad y de cuidarse, pues creo que es clave. Yo creo que es muy esencial cómo hay que diferenciar el tema de la comunicación del periodismo, ¿no? Muchas veces desde la universidad estamos, digamos, enmarcados conceptualmente en el tema del periodismo que tiene cabida en los medios comunitarios, pero las comunidades tienen, aunque pueden ejercer el periodismo comunitario, el periodismo ciudadano, hay como unas necesidades distintas de comunicación que tienen que ver con la propia esencia o con las propias necesidades hiperlocales, ¿no? Sí, precisamente a eso era que hacía referencia cuando decía que las necesidades, los contenidos, el lenguaje y la forma de llegar no tienen nada que ver con lo que tenemos en el resto de los medios masivos. Vale, muchísimas gracias. ¿Quién más quisiera participar? Pueden comentar sobre este pequeño episodio que escuchamos, también sobre lo que hemos estado compartiendo. Freddy, soy Álvaro Ruiz. Excelente todo lo que tú comentas y lo que es el audio que acabamos de oír, pero me asalta es una pregunta, ¿no? Para hacerla, a ver hasta dónde es posible. Por ejemplo, esto de la difusión comunitaria es algo muy importante, no solo centralizada, sino a un nivel nacional. ¿Cuáles son las entidades, aparte de las que tú colocaste, las 4 que tenemos acá, las organizaciones debidamente constituidas en Colombia, cómo se está trabajando a través de los diferentes departamentos del país y a través de esos departamentos generando todo un proceso informativo para que las comunidades entremos o entren a trabajar realmente en una asociación y sobre todo para que estas conductas de aprendizaje y memoria y desarrollo que se buscan a nivel nacional sean cada vez más masivas, para no dejarlos en medios muy retirados. Obvio, esto no es un trabajo de un día, como lo planteaba aquí la anterior colega. Realmente, aparte de trabajar a nivel de las universidades, es necesario trabajar en todos los niveles educativos. Pienso yo, es mi concepto y es lo que quiero
preguntarte, Gianfredi. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Es una reflexión interesante porque muchos de los medios comunitarios producen contenidos que pueden tener importancia solo en el ámbito geográfico o social en el cual están inscritos. Puede incluso ser una radio bilingüe dedicado a una etnia indígena específica, o puede ser que hable sobre una realidad, una biodiversidad que quiere protegerse, que solo existe en un sector. Es importantísimo, como les había hecho referencia antes, que los medios comunitarios trabajen en red, digamos, para compartir contenidos y pudiesen presentar un mensaje nacional de aprendizaje, que creo que es el punto que estás señalando. Es decir, siempre va a hacer falta que haya una coordinación desde las bases, desde lo pequeño, para intercambiar saberes, intercambiar experiencias y aprendizajes. Pero sí es muy importante reconocer o entender que muchos de estos mensajes no tienen la intención o no tienen la pertinencia de llegar fuera de sus territorios o expandirse mucho más allá del ámbito social o geográfico donde están inscritos, porque justamente los contenidos deberían ser hiperlocales. Por supuesto que tú puedes tener un programa de radio o un reportaje sobre el movimiento feminista o sobre las expresiones culturales indígenas, o incluso puedes reflexionar sobre el paro nacional desde el punto de vista de lo hiperlocal. Pero es necesario entender que los medios, cuando son esencialmente comunitarios, atienden necesidades inmediatas de la comunidad donde están inscritas. Y sí, yo conozco experiencias de radios comunitarias que reproducen información o contenidos educativos de Argentina, de México, o los de Colombia van a otros países porque se producen contenidos que a todos nos pueden importar, como les estaba diciendo, de educación sexual o el uso adecuado del cinturón de seguridad. Pero no necesariamente tenemos que transformar cada medio comunitario o estos mensajes comunitarios en mensajes nacionales, salvo que sea, que creo que es lo que estás apuntando con este, digamos, repositorio de experiencias que permitan que otras comunidades donde aún no hay medios comunitarios o donde podría haber otros medios comunitarios pudiesen aprender de lo que han hecho otros. Y entonces te devuelvo la pregunta. ¿Has participado en algún medio comunitario o te gustaría hacerlo? Gracias, Gianfredi. No, realmente yo he sido docente, ya estoy en este momento pensionado, ¿no? Pero me gustaría entrar a ver cómo a través de medios comunitarios podríamos trabajar esta problemática de necesidad de valores, por ejemplo, que se pueden trabajar a través de radios comunitarios. Estuvimos en alguna época en algunos colegios y en algunas empresas trabajando sobre el aspecto de los valores, pero la necesidad es que se requiere quienes apoyen más. Esto a nivel nacional, a través de medios comunitarios, sería una forma de ir llegando a todas las comunidades para empezar a organizar, a desarrollar, a modificar incluso esas conductas de poca convivencia y generar un concepto más de ayuda, de contribución, tanto en el medio ambiente como el mismo espacio de asociación y de culturas, que a través de la cultura es que se genera espacios de reflexión hacia los valores. Obvio, claro, Gianfredi, eso es una parte clave, que a través de radios comunitarios pudiéramos trabajar sobre estos aspectos. Gracias. Álvaro, yo veo una gran oportunidad que aún no se ha aprovechado para producir, por ejemplo, contenidos de integración social entre colombianos y venezolanos, entre colombianos retornados y comunidades de acogida.
que incluso para narrar en realidades hiperlocales como lo que está pasando en Necoclí con los migrantes haitianos. Pero también es importante señalar este tema de la convivencia, ¿verdad? Del encuentro de los otros con los unos, de la reconstrucción de una narrativa social posguerra, si se quiere, ¿no? De reencuentro. Pero es importante señalar que uno de los grandes retos es que justamente las radios comunitarias son contrapoder, contranarrativa. Y entonces es un poco irónico porque el propio Estado es el que te tiene que financiar o apoyar, ¿no? O a fondos privados que pudiesen entonces poner condiciones. Y entonces es una gran lucha entre cómo mantenerme independiente, cómo producir contenidos de forma alternativa, independiente, hiperlocal, pero hacer la autogestión. Esto es lo que ha ahogado muchos medios comunitarios y lo que hace que sea tan difícil su coordinación. Digamos, a equilibrar eso de voy a producir contenidos que los medios tradicionales no van a atender, no van a entrar en su grilla, en su agenda, pero tengo que mantener algunos costos, pero no se lo puedo pedir a cualquiera porque entonces cualquiera va a querer poner su impronta, ¿no? ¿No lo ves todo un reto? Sí, correcto. Es que precisamente es lo que te digo, Gianfredi, para la independencia, para el desarrollo de este tipo de programas, se requiere definitivamente un nivel de independencia, una misma parte autónoma, ¿no? Para que trascienda más allá de estos aspectos electorales y trabajemos sobre funciones específicas, que es lo que te estoy planteando en este momento a través de radios comunitarios, cómo podríamos desarrollar una serie de trabajos que podrían ser coordinados a través de una central tuya o no sé, cualquiera de las plataformas que podamos tener acá a nivel nacional. Pero es importante en este momento que se llegue a generar mucha más conciencia nacional, conciencia de trabajar por todos y olvidarnos de que yo soy, que es tal cosa. Es decir, pensar más en el nosotros colombianos para desarrollar realmente una cultura de más paz y menos agresividad. Buscar medios para que a través de todos estos medios podamos desarrollar una real política nacional. No que sea simplemente una moda o una transición, sino que esto se convierta en una cultura. Es lo que yo te estoy planteando, Gianfredi. Gracias. Gracias. Suena un reto digamos, de largo aliento, quizás de toda la vida. Te invitaría a participar en un primer medio comunitario y después juntarte con la Federación de Medios Comunitarios porque suena un sueño hermoso, suena algo grandioso que se pudiese hacer y que, bueno, yo creo que hay que empezar a construirlo desde un medio comunitario y después llevarlo a una federación de medios para su consideración. Muchas gracias, muchas gracias. Me emociona la propuesta y ojalá se puedan encontrar canales. Aquí alguien compartió Adriana nos compartió una iniciativa de la Fundación Gabo y creo que lo más importante es que nos formemos y que empecemos a participar. No te tengo una... Sí, claro, no te voy a dar una respuesta inmediata, Álvaro. Sí, claro, no sé qué puedas, pero te dejo también la inquietud porque realmente es eso. Yo, como te cuento, yo fui docente, también fui asesor de empresas, etcétera, a nivel bachillerato, a nivel de universidad, pero quisiera trabajar en estos aspectos porque el país lo necesita, Gianfredi. Eso lo hemos visto y lo hemos analizado con muchas personas, tanto a nivel universitario como de empresas y como de los mismos colegios en donde estuvimos intentando trabajar este aspecto. Gracias. Escuchando lo que acaban de comentar con Álvaro, me gusta mucho el tema que él nos manifiesta y desde la academia, eso es lo que se debe hacer y lo que muchos docentes realizan. Desafortunadamente, Álvaro y Gianfredi, a ver, les cuento rápidamente mi experiencia al respecto. Yo he estado trabajando en el sector privado en mi profesión y bueno, a raíz siempre tuve la inquietud de inclinarme por el tema del periodismo. Y en las empresas donde estuve, pues lógicamente tuve que manejar
los canales de comunicación, los manuales de comunicación internamente y externamente. A raíz de la pandemia, que es cesante laboralmente, tuve la oportunidad de vincularme con unos medios supuestamente comunitarios y alternativos. Ahí he realizado una tarea, incluso hago parte de un ente de participación, es un consejo local de medios, pero aquí es donde entra a jugar lo que Álvaro nos decía, el tema de formación en valores y principios. Por eso las preguntas que he venido realizando, porque tengo muchas dudas, porque yo los medios comunitarios que conozco no son realmente ni objetivos ni imparciales. Y yo colaboro en 2, 3 medios de ellos. Incluso pues también con mi esposa y con mi hija montamos un portal de noticias, un portal precisamente para ser objetivos e imparciales. Nosotros no tenemos en estos momentos pauta ni pública ni privada, pero sí tenemos una audiencia que hemos venido conquistando con base en lo que Álvaro está diciendo, en los principios y en los valores. También estuve con Kecolper en un tema de gestión de proyectos, una oportunidad que se me dio ahí para hacer un diplomado de gestión de proyectos, y con ese grupo de compañeros de varios periodistas comunitarios de todo el país, se planteó una inquietud muy similar a la que Álvaro nos acaba de plasmar. Y es que nosotros, si no trabajamos unidos, no vamos a lograr, finalmente a lograr cambiar no solo este país, sino la cultura nuestra y la cultura latinoamericana. Los medios comunitarios tenemos una influencia muy grande, pero ¿qué sucede? Que resulta que así como, digamos, los 3 principios de un emprendedor que se requiere, la idea, el emprendedor y el capital, cualquier medio comunitario, cualquier idea que tengamos, cualquier empresa, necesita un capital. Y en el momento que este medio comunitario, llámese radio, llámese audiovisual, escrito o impreso, no tiene el recurso y empieza a recibir los recursos del sector privado o público, pierde de una su razón de ser. Es muy complicado porque, a ver, si vemos el ejemplo de Europa, muchas ONGs que están en Colombia son auspiciadas por gobiernos europeos. En Colombia no existe eso y en Latinoamérica no existe eso. Para nosotros poder realmente hacer un trabajo comunitario, nosotros necesitaríamos estar en la parte superior de la pirámide de jerarquía de necesidades de Maslow, que es donde nosotros nos vamos a autorrealizar. Ya tengamos nosotros unos ingresos financieros que nos permitan pues vivir cómodamente para ahí sí poder construir un medio comunitario que sea objetivo e imparcial. Afortunadamente por el camino y lo que yo he conocido y por eso tantas dudas que se estaba planteando al principio Jean-Frey y Álvaro pues me acaba de ratificar eso y me gusta mucho la idea de Álvaro. Qué bueno sería que las personas que estamos acá, no sé cuánto estemos ahorita conectados, habían como unas 10 personas, pero que acá pudiéramos sacar un primer nodo para entre nosotros generar contenidos propios. Por lo menos, no conozco a Álvaro personalmente, pero con la experiencia que él nos comenta y el hecho de haber sido docente, sería algo muy ganador, porque nosotros necesitamos educarnos. Nosotros para poder progresar como cultura colombiana, latinoamericana, venezolana, ecuatoriana, argentina, brasileña, nosotros lo que necesitamos es educación. Y una forma de nosotros de construir cultura es formando la opinión pública. ¿Y quiénes formamos la opinión pública? Los que podemos tener la oportunidad de una u otra forma influenciar objetiva e imparcialmente. Muchas gracias Álvaro, muchas gracias Jean-Frey. Bueno, Álvaro, allí está la oportunidad y yo creo que Adriana, que también mostró un interés, se puede unir. Hoy me emocionaron, vale, no esperaba esto de este viernes. Gracias, Jean-Frey. Realmente yo estoy en disponibilidad. Lo importante es tener ya nuestros correos. Yo estoy a través de los programas que tenemos a través de la Banco República, Migrantes Digitales. Estoy ahí todos los martes a las 9 de la mañana con Lorraine Vigoya Hernández, ¿no? Que estamos con ella trabajando esta parte de Migrantes Digitales en la plataforma Cisco Webex, de tal manera de que en cualquier momento nos podemos comunicar y estoy dispuesto a seguir compartiendo mientras esté aquí en este planeta, digo yo, y mientras se me permitan muchas opciones. Gracias, Jean-Frey, y gracias, Nelson. Excelente. No nos conocemos, pero ya con estas ideas es clave que empecemos a ir integrando, ir buscando esos aprendizajes desde una base fundamental para Colombia. Excelente, gracias. Gracias, Jean-Frey.
Bueno, Adriana dejó, por lo que veo, su correo ya en el chat. Por favor, Álvaro y a Nelson, si también quieren participar, por favor, hagan lo propio. También compartan sus correos por el chat. Y empecemos ya este primer nodo, por supuesto. Bueno, les estoy mostrando este inmenso repositorio de medios comunitarios en Bogotá. Fíjense cómo es una cantidad inmensa, creo que hay unos 800 medios comunitarios en Bogotá, algunos, digamos, con un alcance muy pequeño, y hay desde impresos, aquí está el periódico Desde Abajo, también hay una radio aquí, Jal Estéreo Radio Online, también hay audiovisuales, está el canal 55 Telemorisco TV, que debe ser todo un reto tener una televisora comunitaria. Aquí hay otra también, Expresión TV. Pero fíjense cómo la falta de coordinación pudiese ser una oportunidad al mismo tiempo, ¿no? Esta generación de mensajes, digamos que puede ser, yo lo entiendo más como una firma de un código de principios, ¿verdad? Como unos valores compartidos. Más que un mensaje, digamos, único o una narrativa, digamos, nacional o integradora, yo entiendo más como que un código de principios que pudiesen establecer algunos medios comunitarios o una red de medios comunitarios para generar esos consensos y esas oportunidades de producir contenidos en forma de red, como han señalado.